Bueno, en estos momentos le voy a hablar sobre la articulación de cadera o también llamado coxofemoral. La articulación de cadera es, está conformada por la unión de dos huesos. En este caso tenemos el hueso coxal y la cabeza del fémur, eh, que se va a unir al hueso coxal a través de la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo. Eh, Esta articulación es una articulación diartrósica, ¿no?, o sinovial de tipo enartrosis, ya que se va a dar en los tres planos de movimiento. Y tenemos una superficie convexa, que en este caso es la cabeza del fémur, y la otra superficie que es cóncava, que es pues donde se va a insertar esta cabeza del fémur, que es el acetábulo. Bueno, primero tenemos el movimiento de flexión, la flexión de cadera. La flexión de cadera se va a dar con la pierna en extensión, va a tener un movimiento de 90 grados con la pierna extendida, pero con la rodilla en flexión va a llegar hasta los 120 grados. Este movimiento se va a dar en un plano sagital y un eje medio lateral. El músculo agonista que va a realizar este movimiento de flexión de cadera, en este caso el músculo agonista es el psoas ilíaco. Este músculo psoas-ilíaco tiene su origen en las caras laterales de las vértebras, de las apófisis transversas y de los discos intervertebrales. Desde la vértebra T12 va hacia la vértebra, hacia la quinta lumbar. Se inserta en el vértice del trocante menor del fémur. Bueno, la función principal de esto es la flexión del muslo sobre la pelvis. Luego, el otro movimiento es el movimiento de la extensión de cadera, que se va a dar también en un plano sagital, en un eje medio lateral, y va a ser de 1,25 a 30 grados. Es menor que la de la flexión. El músculo que va a realizar este movimiento de extensión de cadera, en este caso, va a ser el glúteo medio, el glúteo mayor y el bíceps femoral. En este caso, tanto el glúteo medio como mayor tienen su origen en la vertiente externa de las crestas ilíacas y en la zona posterior también de la fosa ilíaca. Y su inserción se va a dar en la tuberosidad glútea del fémur, y bueno, este es el principal músculo que realiza la extensión de cadera. También tenemos el bíceps femoral, que es parte de los músculos isquiotibiales que también realizan esta extensión. Bueno, su origen de bíceps femoral está en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza del peroné y de la tuberosidad externa de la tibia. Y también pues este músculo ayuda a la extensión de cadera. Luego tenemos los movimientos de aducción de cadera. Este movimiento se va a dar en un plano frontal o coronal en un eje antero-posterior. Este movimiento se da en unos 25 a 30 grados. Y los músculos principales que van a realizar la aducción de cadera, tenemos a los aductores. Tenemos el aductor corto, largo, el aductor mayor, el pectíneo y el grácil. Estos músculos se originan en la rama isquiopubiana, en la parte posterior de la tuberosidad isquiática, y se insertan en la trifurcación de la línea áspera del cóndilo femoral interno. Y su función, como le digo, es la de la aducción del muslo, ¿no? La aducción. Luego tenemos el otro movimiento, que es la abducción. Este movimiento de la abducción se da en un plano también frontal o coronal en un eje antero-posterior. El grado de movimiento para esta abducción es de entre 40 y 45 grados aproximadamente. Los músculos que realizan este movimiento de abductores, tenemos los músculos principales: el glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El músculo medio o mediano tiene su origen en la fosa ilíaca externa y en el labio externo de la cresta ilíaca, y se inserta en la cara externa del trocante mayor. El tensor de la fascia lata tiene su origen en la cara externa de la espina ilíaca antero-superior, y se inserta en la tuberosidad externa de la tibia a nivel del tubérculo de Yerli. Luego tenemos los movimientos tanto de rotación externa como rotación interna. La rotación externa de caderas va a tener entre 40 y 45 grados,
y la rotación interna va a estar dentro de 35 a 40 grados aproximadamente. Los músculos que realizan estos movimientos en rotación externa, el principal es el glúteo medio, y en la rotación externa tenemos al piramidal, al gémino superior, gémino inferior, el cuadrado crural, al obturador interno y al obturador externo. El glúteo medio, que hace la rotación interna, su origen es en la fosa ilíaca externa y se inserta en la cara anterior del trocante mayor. Y los músculos rotadores externos, el gémino superior, su origen es en la cara externa de la espina isquiática y se inserta en la cara interna del trocante mayor del fémur. Y el gémino inferior se origina en el polo superior de la tuberosidad isquiática y se inserta en el trocante mayor. El, el músculo piramidal, o también llamado piriforme, se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en la cara superior del trocante mayor. Tenemos también al obturador interno, que se origina en la cara interna del agujero obturador y la membrana obturatriz y se inserta en la cara interna del trocante mayor. Y también tenemos al obturador externo, que tiene su origen en la cara externa del agujero obturador y se inserta en la cara interna del trocante mayor. Y por último tenemos también al cuadrado crural, que se origina por delante de la tuberosidad isquiática y se inserta en el trocante mayor hasta la línea áspera. Ya, la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla está conformada por dos huesos principalmente, que son el fémur y la tibia, que se van a unir a través de los cóndilos femorales y se van a unir con la tibia a través de los platillos tibiales. Esta es una articulación diartrósica de tipo condiloartrosis. En este caso tenemos lo que es la superficie convexa, que es los cóndilos femorales, y la superficie cóncava, que son los platillos tibiales. En este caso, los platillos tibiales, que es la superficie cóncava, se va a rodar y va a deslizar sobre la superficie convexa de los cóndilos femorales. En este caso se cumpliría la ley cóncavo sobre convexa. Tenemos los movimientos de flexión de rodilla. Tenemos lo que es la flexión de rodilla, tenemos de una manera activa en 90 grados y puede llegar también de una manera pasiva hasta los 140 grados. Este movimiento se da en un plano sagital, en un eje medio lateral. Los músculos agonistas que van a realizar este movimiento de flexión de rodilla son los músculos isquiotibiales, que tenemos el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Estos músculos van a tener su origen en lo que es la tuberosidad isquiática y van a insertarse, por decir tenemos al semimembranoso, que se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia y cóndilo lateral del fémur. Tenemos al semitendinoso, que se va a insertar en la cara medial proximal de la diáfisis tibial. Y tenemos también al bíceps femoral, que se va a insertar en la cara externa del peroné. Estos músculos son los principales, los músculos agonistas de la flexión de rodilla en este caso. Tenemos también el otro movimiento, que es la extensión de rodilla. Para ello, la extensión de rodilla va a tener máximo unos 5 grados, partiendo en una posición sedente, en una flexión de 90 grados, sería de 90 a 5 grados. La extensión va a tener solamente 5 grados, nada más. Como dije también, ese movimiento también se da en un plano sagital y en un eje medio lateral. El músculo agonista para este movimiento de extensión de rodilla es el músculo cuádriceps. Tenemos pues al recto femoral, al vasto lateral, vasto medial. El recto anterior o femoral va a tener su origen en la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar en la base de la rótula, el recto femoral. El vasto interno o medial va a tener su origen en la línea áspera, también en la línea intertrocanteria oblicua y en la línea también supracondilia. Su inserción va a ser en el borde medial de la rótula. El vasto lateral va a tener su origen también en la línea áspera, en el trocante mayor y en la línea intertrocanteria, y se va a insertar en el borde lateral de la rótula. Y también tenemos el vasto medio, que tiene su origen en 2/3 superiores del fémur, en la cara anteroexterna, y se inserta en el borde de la rótula.
Y luego tenemos los movimientos también de la rodilla, los que van a hacer la rotación interna, que va a tener 30, va a tener 30 grados en lo que es rotación interna, y en lo que es rotación externa tendrá 40 grados. Los músculos que van a realizar lo que es la rotación interna son los rotadores, lo que es el semitendinoso, semimembranoso, el recto interno y también el sartorio. También tenemos al poplito que va a realizar lo que es la rotación interna, y los rotadores externos vamos a tener al bíceps crural y al tensor de la fascia. Estos movimientos de rotación interna y externa se van a realizar en un plano transversal, en el eje superior inferior, en un eje superior inferior. Ahora vamos a hablar sobre la articulación de tobillo. La articulación de tobillo y pie, bueno, están conformadas por la tibia, el astrágalo, el calcáneo, el peroné y los tarsos y metatarsos, que son los huesos del pie, ¿no? Esta articulación es de tipo bisagra, altamente congruente, en la que el astrágalo se encaja perfectamente en la mortaja formada por las superficies articulares tanto tibial y fibular. En los movimientos que vamos a tener en esta articulación tenemos lo que es la plantiflexión, va a tener unos 45 grados aproximadamente. Este movimiento se da en un plano sagital, en un eje medio lateral. Los músculos que realizan este movimiento de plantiflexión, los músculos agonistas, tenemos al gastrocnemio y al sóleo, que son los músculos flexores plantares. El gastrocnemio se origina en la cara posterior de los cóndilos del fémur y se inserta en la tuberosidad del calcáneo a través del tendón de Aquiles, ¿no? Y tenemos también al sóleo, que se origina en la superficie posterior de la cabeza del peroné, lado posterior de la tibia, cerca de la línea del sóleo, y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Esos son los músculos plantiflexores. Luego tenemos el movimiento de dorsiflexión o flexión dorsal del pie. Este movimiento se va a dar en un plano sagital, en un eje medio lateral, va a tener unos 25 grados de movimiento, de rango de movimiento. Los músculos principales que van a realizar este movimiento de flexión dorsal o dorsiflexión, los músculos agonistas principales para ese movimiento tenemos al tibial anterior, tenemos al peroneo anterior, extensor común de los dedos, extensor largo del dedo gordo. El músculo tibial anterior tiene su origen en el cóndilo lateral y 2/3 proximales de la superficie lateral de la tibia, y se va a insertar en la cara medial plantar del cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Tenemos también a lo que son los extensor largo de los dedos, que tiene su origen en el cóndilo lateral de la tibia, y se inserta en los cuatro tendones que se insertan en la base proximal de la superficie dorsal tanto de las falanges medias y distales. Tenemos también el extensor largo del dedo gordo, que tiene su origen en la superficie medial del peroné y se inserta en la base dorsal de la falange distal del dedo gordo. Luego tenemos el último movimiento de tobillo y pie, que son tanto el movimiento de inversión como de versión de pie. El movimiento de inversión de pie, acá tenemos lo que es inversión de pie, va a tener un rango de movimiento de 60 grados. Este movimiento va a ser el músculo agonista para este movimiento es el flexor largo del dedo gordo, que su origen está en los 2/3 distales de la superficie posterior del peroné y se inserta en la superficie plantar de la base de la falange distal del dedo gordo. Y tenemos también el otro movimiento que es eversión de pie. Este va a tener un rango de movimiento de 30 grados y los músculos que realizan este movimiento es el peroneo largo y peroneo corto. El peroneo largo tiene su origen en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la superficie lateral del cuneiforme lateral de la cara lateral de la base del primer metatarsiano. Y el peroneo corto tiene su origen en 2/3 distales de la superficie lateral del peroné y se inserta en el quinto metatarsiano. Y eso sería todo. Muchas gracias.